celebramos con gozo la fiesta de San Ildefonso, el gran San Ildefonso, uno de los más egregios padres de la Iglesia toledana. Y me alegro mucho de ver que aumenta la concurrencia de fieles a esta festividad, que antaño no contaba con tanta participación por aquello de la costumbre que tienen los toledanos de celebrar hoy esta fiesta, pero en Madrid. Y los que aquí se quedaban tampoco sentían demasiado el estímulo de venir a ofrecer el homenaje de su piedad a este santo insigne, no solo de Toledo, sino de la Iglesia universal. Va aumentando poco a poco el culto a su santidad. Y cada año lograremos, si Dios quiere, una mayor y más fervorosa asistencia. Porque San Ildefonso merece el tributo de nuestro recuerdo y nuestros homenajes de una manera especialísima. A mí, además, como obispo de la diócesis, me resulta particularmente emotivo el celebrar la fiesta de San Ildefonso en esta querida catedral. Como ha recordado el sacerdote monitor, hace 6 años que yo entraba en esta diócesis de Toledo. Era también una mañana fría y en la que también, como hoy, brillaba un sol esplendoroso. 6 años ya y todavía son insuficientes para poder conocer con esa deleitativa morosidad con que hay que hacerlo la historia de la Iglesia de Toledo. En realidad no hay ninguna diócesis de las que tienen vieja historia en que el obispo no se sienta sucesor de hombres insignes por su santidad y por sus servicios a la Iglesia de Cristo. En esta particularmente de Toledo, yo me siento abrumado con frecuencia cuando contemplo las lecciones que nacen de la historia de esta Iglesia. Y me gozo en mi humildad en buscar el patrocinio de estos santos insignes como San Eugenio o particularmente San Ildefonso. Le recordamos como niño en Toledo, la vieja y antiquísima ciudad, hijo de nobles visigodos, como estudiante en Sevilla, al lado de San Isidoro, que a medida que fue conociéndole, hizo aumentar en su alma el deseo de que con él se quedara perpetuamente. Le vemos más tarde como monje aquí, en el monasterio agaliense, siempre piadoso, lleno de unción, hombre de sólida doctrina, de muy rica humanidad. Estaba bien dotado. San Ildefonso, por lo que nos cuenta la historia, fue uno de esos personajes sobresalientes en que parece que Dios se ha complacido en derramar sus dones. Una simpatía innata, una elocuencia caudalosa, un estudio de las cuestiones teológicas y aun políticas de aquel tiempo con seria profundidad. Y lo que vale más que nada, una actitud dulcemente encantadora, la del hombre sencillo en su fe, que adora a Dios Padre, que vive unido con Cristo y que canta sin cesar en los jardines de su alma la mejor poesía que brotaba de aquella delicadeza en torno a la Santísima Virgen María. Nos imaginamos cómo podrían ser
aquellas escenas que la tradición, leyenda áurea, pero no despreciable, ha traído hasta nosotros. Sobre todo aquella, la de la víspera del 18 de diciembre, cuando viene a la basílica que entonces existía, con el clero de la catedral, viene también el rey Recesvinto. Entran en la basílica y todos caen despavoridos menos él ante la grandiosidad fulgurante de un fenómeno extrañísimo. Ardía como un sol vivo la noche de aquella basílica. Todos huyeron, menos él, que tenía el presentimiento de que algo extraordinario y sobrenatural iba a suceder. Y avanzó, él solo, impertérrito, nada desafiante, confiado, avanzó hacia aquella luminaria que brotaba del altar mayor. De nuevo intentaron entrar los que le seguían y tampoco se atrevieron, hasta que por tercera vez pudieron vencer sus miedos y ser testigos todavía lejanos de algo que estaba sucediendo allí. Era la Santísima Virgen, rodeada de ángeles del cielo, la que se hacía visible al gran cantor de su virginidad y le ofrecía un ornamento litúrgico, esa casulla venida del cielo con la cual siempre aparece San Ildefonso en la iconografía tan multiplicada por todo el mundo que expresa este episodio de su vida. Nos gozamos, digo, como niños pequeños en la fe, en recordar todo esto junto a los otros aspectos más rigurosamente históricos de su vida. Y no lo calificamos como una leyenda despreciable. Es por el contrario leyenda de oro. Y al decir leyenda, no digo que vaya contra la historia, digo que es de oro, y el oro está por encima de todos los metales. Es una leyenda áurea que brota de la santidad reconocida de un hombre insigne. Pudo muy bien suceder todo aquello, y de hecho es símil que esta tradición, viéndose así con tanto detalle, si no hubiera habido un hecho sobrenatural cuyo núcleo verdadero diese pie a las formulaciones que después han ido precisando más el detalle que aquella noche. Lo comprendemos y lo sentimos como algo muy enfermo con la de fondo. Caballero de la Virgen María, en aquella época, cierta todavía por lo que se refiere a muchos aspectos de la vida de los pueblos. En aquella España visigótica, que muy pronto iba a sucumbir bajo la invasión musulmana, debían quedar hechos de esto, que fortalecieran la fe de las comunidades. El que sus pastores, sobre todo cuanto estaban adornados por una santidad tan extraordinaria, adquirieran ante ellos el prestigio y la fuerza conductores que Dios quería hacer visibles a través de hechos de esta índole. Más tarde vendrían los terribles peligros para la fe de aquellos cristianos. Y Toledo sabe algo de esto por la historia de los mozárabes. Cuando esos peligros se presentaron, los hechos que venían transmitiéndose siempre como una coronación de la vida piadosa de la Iglesia, servían para aumentar la fe y cumplir históricamente lo que en los planes de Dios había sido previsto en la indulgencia de su piedad hacia un pueblo que le amaba con sencillez.
Veneremos pues la memoria de San Ildefonso y hagamos votos todos para que pueda seguir aumentando, como digo, la devoción práctica y señalada del pueblo de Toledo y de toda la Iglesia española a estos varones insignes, padres de nuestra fe. Además está ese otro aspecto, no exclusivo de la festividad que hoy nos congrega, sino común a todas las fiestas de los santos. Pobres los pueblos que se olvidan de celebrar estas fiestas de homenaje a la santidad de sus hijos. Las fiestas de los santos son ejemplo y estímulo para el creyente. Son alegría y esperanza en el camino de la vida. Nos congregan por encima de otros motivos de discordia. Nos presentan imágenes llenas de hermosura que nos liberan perfectamente de ese secularismo desértico en que va cayendo la vida moderna, y con la realidad histórica y sus virtudes, y con las adherencias que en torno a ellos se han producido como una exigencia insoslayable de la devoción, ponen en el corazón del hombre luces, esperanzas vivas, y le hacen sentir que su destino está más allá de este mundo. Ellos, los santos, son los héroes en el seguimiento de Cristo, los cantores de la vida eterna a la que se aspira ya desde este mundo, el reflejo de la grandeza de Dios. Y aunque todo hombre pecador puede sentirse pequeño frente a los ejemplos gloriosos que ellos nos dan, la pequeñez sentida no es obstáculo para que nazca dentro de nuestras almas un deseo de imitarles y de seguir su camino. Es muy triste ver que nuestra sociedad vaya caminando hacia un olvido cada vez mayor de todas estas marcas de santidad que aparecieron como fruto de la santidad de Cristo en la Iglesia y que han sido florón y corona de los pueblos cristianos. Hoy ya, casi entre sacerdotes, también ya es raro que se conozca el santoral como antes se conocía. ¿Y cuántos bienes produjo a las familias cristianas en nuestras regiones diversas de España aquella tradición de leer la vida de los santos en casa, por el santoral de esto o aquel autor? Padres e hijos reunidos leían y meditaban la vida del santo que se celebraba al día siguiente. Todo impregnaba la civilización de un sentido de esperanza en medio del pecado, de fe en la misericordia de Dios, a pesar de la dureza de los odios y las guerras, de camino seguro para la orientación que necesitaban las sociedades que se habían perdido. Concretamente en lo que se refiere a San Ildefonso, nos gusta recordar sus detalles y desearíamos que algo de lo mucho que se ha escrito sobre él, quizá una pequeña biografía acomodada al uso normal de las gentes, pudiera de nuevo editarse y distribuirse masivamente entre todos nuestros diocesanos, para que sea cada vez más conocida y amada aquella excelsa figura. Es célebre también San Ildefonso por sus escritos teológicos y particularmente por un tratado que escribió sobre la perpetua virginidad de María Santísima, y
debo decir una palabra precisa en relación con esto, urgido por una circunstancia del momento que está reclamando a los pastores de la Iglesia orientaciones clarificadoras. Cobra pues actualidad la conmemoración de San Ildefonso hoy, si tenemos en cuenta esto, que es universalmente conocido por sus enseñanzas sobre la virginidad de María. Al escribir sobre este misterio hermoso, tan coherente con el de la maternidad divina, también de María, enseñó y creyó lo que la Iglesia enseñaba y creía, y acertó a expresarlo con la unción y el fervor propio de los santos, que al exponer la teología católica lo hacen de rodillas y en oración, es decir, con la misma fe que se debe a la fe que proclaman. Cuando se lee su tratado, el alma del cristiano queda fortalecida en su fidelidad a la Iglesia y no encuentra dificultad en admitir las manifestaciones sobrenaturales de una especial intervención de Dios en un hecho tan singular como la concepción y el nacimiento de su Hijo Divino del seno de una mujer cuyos privilegios empiezan con el de haber sido elegida para ser la madre del Redentor. Recientemente, en una revista religiosa que fue fundada para orientación doctrinal y pastoral del clero español, ha aparecido un artículo titulado La vieja Navidad perdida, escrito por un religioso. En este artículo el autor hace un esfuerzo para deslindar la verdadera y rigurosa enseñanza bíblica de lo que podía ser, según él, una ampliación ornamental del hecho revelado, construida por narradores piadosos, al estilo midrásico, que dice: lamentamos profundamente que se acuda a este recurso para explicar la virginidad de María. Afirmaciones tan graves no deben hacerse mientras no exista absoluta certeza en cuanto a los argumentos en que puedan apoyarse. No bastan las deducciones, ni la invocación de ciertos silencios de la Sagrada Escritura, ni el reconocimiento en que todos coincidimos de que, hablando en términos absolutos, ni la filiación divina de Jesús ni la misma santidad de María sufrirían menoscabo, aunque todo hubiera tenido lugar de forma ordinaria. La fe de la Iglesia es clara y explícita en el misterio de la virginidad de María, y no hace falta que esa fe se exprese siempre en definiciones prototípicas y solemnes, aunque también existen respecto a este dogma. Son los símbolos, los credos, los que nos señalan lo que hay que creer, y en ellos desde el comienzo aparece unánimemente la confesión en la concepción virginal de Cristo, en el sentido que hoy se ha dado en llamar también biológico, como afirma el teólogo Ratzinger, cardenal arzobispo de Múnich. Los estudios bíblicos tienen sus propias exigencias, es cierto, pero cuando la fe de la Iglesia se ha manifestado, teniendo en cuenta también las afirmaciones de la Biblia,
¿No es lo más científico recurrir a una desmitologización que genera incertidumbres mayores que las que trata de disipar? En este sentido, os leo dos frases de autores protestantes en relación con esto. Por no citar al monje Maxturian de Tessé, calvinista, que escribe sobre la virginidad de María con una profundidad y competencia y fervor como puede hacerlo el más católico. Dice así el protestante Bott, alemán: osar suponer que José fue el padre natural de es simplemente monstruoso. Y posteriormente indica: no creer el testimonio de la Escritura acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es hundirnos en dificultades 1000 veces mayores que la de creer en Él y quitar la piedra fundamental de los evangelios. Y otro autor protestante de fama extraordinaria por sus estudios teológicos, Karl Barth, escribe: en todo caso, cada vez que se ha querido evitar el milagro en este asunto, se ha terminado por intentar simplemente escamotear el misterio de la unidad de Dios y el hombre en Jesucristo. Advertencias gravísimas que vienen incluso del campo no católico. Y ahora surgen epígonos de los racionalistas del siglo pasado y del presente, entre escritores eclesiásticos que se complacen en repetir cosas 1000 veces refutadas, invocando nuevos estudios bíblicos en relación con los cuales está por aparecer uno del que me hablaban anoche precisamente, de uno de los grandes escrituristas de nuestro tiempo, el padre de la Poterie del Instituto Bíblico de Roma, en que, tras investigaciones muy recientes, pone de relieve y demuestra cómo muchos de los puntos en que se fijan estos epígonos católicos de hoy, seguidores del catecismo holandés, que hubo de ser corregido por la Santa Sede, y de autores racionalistas, muchos de esos puntos quedan rebatidos por nuevas investigaciones bíblicas. El problema no está en que sean más fáciles y en que se hagan más fáciles para la mente humana las explicaciones que se quieren dar de los misterios de Dios o de la Virgen María. El problema está en que sean verdaderas. He ahí la cuestión. Todo se quiere hacer fácil, comprensible, grato a nivel humano. Todo humanismo. Entonces tendremos que llegar a una conclusión. ¿Cuál es el sentido del Dios hecho hombre? Y se terminará por ese camino de deducciones negando la divinidad de Cristo, o explicándola también de un modo tal que es incompatible con la fe de la Iglesia. Afirmaremos una vez más, y termino, con el Papa Pablo VI en su encíclica Marialis Cultus: María es también la Virgen Madre, es decir, aquella que por su fe y obediencia engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, sin contacto con hombre, sino cubierta por la sombra del Espíritu Santo. Y en el credo del pueblo de Dios creemos que la bienaventurada Virgen María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Doy gracias a San Ildefonso
de que me haya brindado la ocasión de rendir el tributo de mi devoción y de mi fe a la Santísima Virgen María, a la cual él cantó de manera insuperable. Y espero poder decir también que recojo el sentimiento y la plegaria y la devoción y la fe de todos vosotros también en la Virgen María, y se la ofrezco a San Ildefonso, que nos ha congregado hoy a todos. Nada más.